Es que vinieron muy chiquitos y mi abuelo también era relativamente joven. Hicieron aquí su vida, pero hicieron una vida muy productiva y muy dentro de la comunidad. Entonces, este abuelo también daba, bueno, como te digo, daba clases de Bar Mitzvah, llevaba el rezo y también ayudaba en el periódico Distime, donde trabajaba su hermano, que más bien el hermano fue el fundador, Moisés Rubinstein. Tenía su yat, que era carnicero kosher. En la comunidad, si preguntas por Distime, te van a contestar, ¿no? Que sí, que cualquier cosa de la comunidad te podías enterar a través de Distime, ¿no? Entonces, como que, pues era, de algún modo, pues crecimos con Distime como parte de Distime, como parte de informadores, no gente de dinero, pero intelectuales de primera. Mira, es un periódico que hizo historia. Primero, por los años que duró, que en un medio informativo tener más de 5, luego hay revistas que hacen número 1, 2, 3, 4, 5 y luego ya se muere, ¿no? Y esto de algún modo es el periódico, el hijo del periódico de Grodno. Y obviamente tenía tendencias bundistas y era un medio informativo. Por ejemplo, si alguien se comprometía, ponían la fotografía de los novios, ¿no? Y luego, cuando se casaba, aparecía la fotografía del matrimonio y quienes asistieron a la boda. Si era bar mitzvah, pues entonces también ponían al bojer, al bar mitzvah bojer, lo ponían ahí, y quién asistió. Entonces, de algún modo era como una manera de informarnos qué estaba pasando en la comunidad, incluso quién nació, si fue un Brit Milá. Entonces, como que se puede uno reconstruir la historia de la comunidad a través, pues, de fiestas o de pésames, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ese periódico dejó también testimonio de la Segunda Guerra Mundial.